Bienvenidos a Career Station, un espacio para el arte, la creatividad y, ¿por qué no?, con muchas ganas de inspirar. En el episodio de hoy contamos con la preciosa compañía de una gran amiga mía, una artista compueblana y alguien a quien admiro y respeto muchísimo. Merlis Camilo, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. José, gracias a ti. Tú sabes que para mí tú eres uno de mis mejores amigos y también te admiro muchísimo como persona y como artista. El sentimiento es mutuo. Merlis y yo nos conocemos hace más tiempo del que me gustaría admitir, debo decir. Está un poquito viejo. Pero siempre desde un principio, ya cuando cuando nos conocimos, ya yo trabajaba en escritura, Merlis también trabajaba en su música y fue quizás una de las principales, la primera conexión y por qué nuestra amistad creció tanto. Sí, en verdad. Fue en el instituto que uno empezó a conocerse, básicamente. En el Sí, instituto de inglés. sí, y como dije en un principio, Merlis es alguien a quien admiro muchísimo. Merlis trabaja como cantautora y compositora. Ha hecho ya 2 discos, ¿correcto? Ay, sí, soy yo como viejo ya, como que yo tengo 40 años y ya tengo Ay, 2 discos. no, pero es fabuloso y lo que has alcanzado a tu edad y en buen grado de manera cuasi independiente, me atrevería a decir. No, totalmente independiente, porque es como digo yo, es a costillas records, o sea, todo lo que uno graba es con el dinero que uno consigue por otro lado. Y bueno, mis padres me han ayudado bastante, pero no tengo así como ninguna casa discográfica que me diga, te voy a dar 3 millones para que tú grabes y haga una gira nacional. Exacto. Pero que precisamente eso para mí lo hace muchísimo más admirable el hecho de que tú en ese contexto, en esa circunstancia, ya tienes 2 discos, los cuales son fenomenales. A mí, yo escucho la música tuya. Bueno, tú sabes que dentro Gracias. de tu discografía, mi favorita de toda la vida, tú lo sabes, la canción más feliz. Sí. Y nada, eres un orgullo mocano, eres un orgullo dominicano y nuevamente muchas gracias por estar en el espacio con No, nosotros. gracias, para mí un placer, de verdad que sí. Como dije, para el tiempo que nos conocimos, ya ambos estábamos en nuestra propia forma involucrados en nuestras artes. Sin embargo, no sé si alguna vez, creo que nunca llegué a tocar el tema contigo, al menos en aquel entonces. ¿Cómo descubriste que la música, el componer, el escribir tus letras era lo que más te apasionaba? Bueno, no fue como te digo, fue un proceso de 1 o 2 años. Yo tenía como 12 o 13. Yo primero empecé cantando, yo iba mucho a la casa de una compañera del colegio y su hermano tocaba guitarra. Entonces, por ahí fue que yo empecé. Ellos tocaban y yo me ponía a cantar covers en inglés. Y yo dije, ay, pero como que me gusta esto de la música. Y recuerdo como hoy, a los 14, mi regalo fue una guitarra de cumpleaños. Cuando cumplí los 14, empecé a coger clases de música. Y entonces, como a los 3 o 4 meses de yo haber empezado a tocar la guitarra, yo como que me vi la necesidad de escribir mis propias canciones porque yo decía, yo quiero cantar lo que yo pienso y lo que yo siento. O sea, no fue algo como que se fue dando, no fue de que yo desde el primer día dije, voy a ser cantautora, no. Sí, Se fue sí. dando poco a poco y bueno, ya tenemos ya como 15 años en esto. Ay, Dios mío, qué vieja. No, no, no te preocupes, yo te entiendo. Yo tengo 14 años en lo mío y no me gusta decirlo en voz alta a veces. Sí, Pero sí, y me hace muy curioso que también tu upbringing fuera así, vamos a decirle, entre comillas, casual. Primero, porque independientemente de lo casual, digamos que pueda haber sido ese upbringing, el hecho de que se diera la circunstancia de que el hermano de tu amiga fuera el que tocara música, tocara la guitarra y eso, y que por ahí más o menos fueras entrando en el campo. Pero el hecho de que, por un lado, tú también tienes la voz de ser cantante y eso es algo que no es casual. sí, sí, no, eso sí, de cantar desde niña me gustaba mucho. Incluso yo recuerdo que, no sé si tú te acuerdas, que en el instituto de inglés siempre hacían la fiesta de Halloween.
Sí, ¿Tú te acuerdas que hacían bailes y sí, cosas? sí, sí, era todo un momento. Exacto, para mí esos días sí era súper feliz porque yo podía como expresar mi arte, yo bailaba y me disfrazaba. Entonces, y en los cumpleaños de niños, por ejemplo, yo recuerdo como yo tenía que tener algunos 6 años, 7, que yo me paré y me puse a cantar el Pío Pío. O sea, no había otra canción, yo tenía que cantar el Pío Pío. Entonces, eso sí, como que cantar siempre me gustaba de niña, pero no sabía que yo iba a dedicarme a eso realmente. Yo siempre decía que iba a ser dentista, era, o doctora. Ese era como, cuando niña, yo Sí, decía que sí, yo iba a estar en la rama de la salud, como porque yo quería ayudar a la gente, eso es lo que yo decía, yo quería ayudar a la gente. porque yo recuerdo que tú entraste a la Universidad de Medicina. Sí, yo duré casi 2 años estudiando medicina, pero no, esa no era mi vocación, al fin y al cabo. Cada uno encuentra su vocación pero, o sea, definitivamente yo siento que la música es tu principal vocación y tú eres comunicadora de Sí, profesión. porque mira lo que pasó en mi caso, yo estudié con un crédito educativo, ¿verdad? Entonces, cuando yo decidí que iba a cambiar de carrera, la única opción que había como más similar a la música era la comunicación. O sea, Sí, la muchacha me dijo, si te va a cambiar ahora, ya no hay vuelta atrás, o te cambia esa carrera o te quitamos el crédito educativo, porque ya yo tenía mucho crédito acumulado. Entonces, eso es como una regla matemática que yo tienen. sí, yo recuerdo porque yo tuve un tema también cuando yo me cambié de carrera. Me cambié de carrera de telemática a sistemas luego de 3 años. Y básicamente la señora me dijo, yo tuve un encuentro con la encargada. Ella dice que ellos no patrocinan más de una carrera por persona al mismo tiempo. Como que si tú quieres que cubramos esta carrera, tienes que saldar aquella. Exacto, o sea, fue algo parecido. Bueno, en mi caso ellos no me pidieron que la saldara totalmente. Quizá ya como tú tenías 3 años era mucho más. Yo nada más tenía 1 año y 2 semestres. O sea, Sí, me exacto. faltó el verano. A lo mejor en tu caso fue diferente. Pero sí ella me puso como un ultimátum. Ella me dijo, si te cambia hoy, ya no puedes volver para atrás, no puedes elegir otra carrera o te quitamos el crédito, fue lo que ella me dijo. Y yo dije, sí, sí, dale para allá, que yo no quiero volver para atrás. Entonces me cambié a comunicación porque ahí conocí amigos en la clase de teatro que estudiaban comunicación y yo me sentía como identificada con los comunicadores y nada, o sea, en mi sueño hubiera sido chévere estudiar directamente música, por ejemplo, en Berkeley o en alguna otra universidad, pero Sí, sí. tú sabes, la vida y sus caminos cambian. Pero no, sí, pero no me quejo, de verdad. No, no, y en verdad en todo el contexto dominicano, porque hay que reconocer, quizás quienes nos escuchen fuera de República Dominicana no tengan la idea completa, realmente algo que sucede en nuestro país es que la selección de carreras puede ser un poco limitante. No hay tantas opciones. Siento que por lo menos nosotros, los que nos gusta el arte, no tenemos tantas opciones de hacia dónde ir, hacia dónde orientarnos en cuanto a una carrera profesional, Sí. por no omitir tampoco el hecho, y me imagino que tal vez tú en algún punto viviste esto, lo he escuchado toda mi vida, el típico, pero estudia algo por si aquello no se te da. Ah, no, siempre. Eso fue, incluso esa fue una de las razones por mi inseguridad y además yo era muy joven. Cuando entré a la universidad yo acababa de cumplir los 17. Sí, Y yo recuerdo cuando eso, que mi mamá y mi papá, ellos me apoyaban, pero no creían que quizá eso podría ser como una carrera en ese entonces. Entonces yo siempre decía, pero estudia algo que te dé seguridad. Entonces por eso fue que me entré en medicina, pero total, al fin y al cabo terminé haciendo algo que era relacionado a lo que yo quería. Y eso se lo digo yo, por ejemplo, a Fausto. Yo le digo, cuando nosotros tengamos nuestros hijos en algún momento, si Dios lo permite, tenemos hijos, lo primero que ellos digan que quieren hacer, vamos a apoyarlo, porque al fin y al cabo ellos van a terminar haciendo lo que les gusta. Entonces, es como que tú no te puedes engañar a ti mismo, o sea, dure 3, 4, 5 años. Y tengo muchos amigos que le pasó igual. E incluso tengo un amigo que también es cantante. Él duró casi 4 años en medicina y se cambió para comunicación después. O sí, es así, sea, uno en ese proceso, y es un tema que yo
quiero tocar en un futuro, en un episodio aparte, ese proceso de uno encontrar su propia voz, encontrar su propia identidad y lo que hace a uno diferente y único dentro del espacio particular del arte o la especialidad que uno elija, Sí, toma tiempo. Y yo mismo a veces me pregunto si tal vez sea una peculiaridad del sistema educativo, cómo está estructurado X o Y cosa, pero siento que a veces uno no recibe ese como una orientación apropiada de qué es lo que uno puede hacer, porque vamos a admitirlo, a los 17 años yo no tengo ni la más remota idea del mundo, de la vida, de lo que es de no, ver una tarjeta, de lo que es tener que pagar deuda, que pagar luz y agua y cosas. O sea, son cosas que uno no piensa en ese entonces y en ese momento nada, uno tiene que tomar la decisión que marca el resto de tu vida. así es. Entonces, yo creo que algo de, como cultural, como de este país, como, déjame ver cómo buscar la palabra correcta. Es como que lo que le han puesto en la mente de, por ejemplo, de la generación de nuestros padres, era como que si tú no eras o un médico o un ingeniero o una carrera así como pesada, como que tú no eras nadie. Es como esa mentalidad que tiene el dominicano. Sí, eso es cierto, porque yo precisamente cuando tú pasaste por la etapa de cambiarte a comunicación, recuerdas que yo también tuve en ese momento, Sí, y, y la principal razón por la cual yo no lo hice, porque yo no tuve el mismo apoyo que yo hubiera esperado, quizás. Y bueno, ya es historia patria, todo, me gusta pensar que todo pasa por una razón, así pero es. sí, esa ideología de que no todas las carreras son la ideal o la que te va a dejar dinero, es algo que nosotros vivimos mucho. Y sobre todo uno que tiene esta ambición de ser artista. O sea, por ejemplo, yo de manera personal, yo comencé a escribir cuando tenía 13, claro. Estoy hablando de escribir así disparate, Sí, o sea, por que llamarlo de alguna empezaste. forma. Voy a volver un poco al punto que dijiste o sea, de que te comentaba, de que tu descubrimiento de la música puede considerarse quizás un poco casual, el mío también fue. En mi casa, mis hermanos, para cuando yo tenía 8 años, ya mis hermanos estaban en la universidad. Yo vivía vivo en una carretera un poco concurrida, entonces yo, un muchacho al fin, no iba tarde que caminando por la calle y Siempre estaba en la casa. exacto, siempre estaba en la casa y siempre como que me la pasaba inventándome que juegos o que cosas para yo entretenerme y eso. Y un día que fui al colmado que estaba ahí al lado de mi casa, vi en la vitrina que ellos tenían unos cuadernitos de esos pequeños que venían antes de 64 páginas. Recuerdo Ujú. exactamente 64 páginas. Y cosa, y compré uno y llegué a la casa cuando eso, era la época, no sé si llegaron a pasar por tu colegio, que habían unos ecuatorianos que vendían cositas educativas y eso. Y en esos mismos días yo había comprado uno de ellos, que eran unos como un póster con diferentes especies de dinosaurios. Y tenía como con una descripción, con los nombres y qué sé yo qué. El tema es que yo agarré ese póster y agarré la mascota y yo me senté a escribir una historia de unos niños, unos muchachos que llegaron a un planeta habitado por dinosaurios. Y así fue que yo Ok. comencé a escribir, y fue así súper casual. Pero es como que esa transición de descubrir una, no quiero decir una vocación, pero un deseo de crear que muchas veces en sociedades como la nuestra, en el contexto dominicano, pueden verse mitigados por esa ideología de que eso no puede que no te deje nada, de que tú vas a pasar hambre, de que tú vas a pasar trabajo. Y me da a veces como que coraje pensar en cuántos artistas, cuánta gente talentosa puede haberse echado para atrás por ese tipo de filosofía, esa forma de pensar. No, y hay, o sea, yo conozco mucha gente, cantante sobre todo, que yo le digo, ¿qué es lo que tú estás haciendo con tu tiempo? O sea, gente que yo sé que canta y tienen como un miedo para grabar una canción. Y yo digo, pero a veces quieren meter la excusa de que el dinero, pero mentira, o sea, ¿qué te digo? Sí, es costoso grabar, pero ese tipo de gente yo sé que tiene miedo como a dar el paso.
No, sí, sí, porque a qué edad fue que tú grabaste tu primera canción así, digamos ya más estudio y cosas? Bueno, a los 17 yo grabé una que se llamó Mi Primer Amor y luego grabé otra que se llamó Solo Pido, pero esos fueron como experimentos. Yo considero la primera canción profesional fue la canción más feliz. Es como la que yo considero más profesional, incluso le grabamos el primer video. Yo tenía Sí, sí. 19, 20 cuando eso, más o menos. Exacto. Y es como que esa idea de que, o sea, realmente cuando eso tú eras bastante joven. Sí, Y aún así tú tenías ese deseo y es algo que considero es lo más importante, no solamente en tu área, no solamente en la mía, en cualquier cosa, en cualquier aspecto de la vida. Lo primero, o sea, es como esta frase, la guerra, la primera batalla que se pierde es la que nunca se pelea. Si uno exacto, nunca lo intenta, si uno nunca da el primer paso, uno nunca va a saber si eso es algo a lo que uno puede aspirar o lo que uno realmente quiere hacer. Si uno siente esa motivación, esa inspiración, dale para allá, hazlo. claro. Lo peor que puede pasar es que no sea lo tuyo. Eso es lo peor que puede pasar. No, y conozco así, o sea, en ese sentido, mucha gente que lo que hace es que se siente frustrada porque tú tienes inquietud, pero tú no la manifiestas, entonces eso es lo que genera frustración. O sea, Sí, por lo menos a mí me pasa, cuando yo tengo algo que quiero hacer y no lo hago, me siento, me da como ansiedad, me pongo inquieta. Por ejemplo, ahora mismo en la casa, ok, es como algo obligatorio que uno tiene que estar así. sí, sí. Entonces trato de mantenerme siempre haciendo algo para eso mismo, para que no me dé una ansiedad y que mire que no estoy haciendo conciertos, no estoy haciendo nada. Entonces, volviendo al tema, yo pienso que uno tiene que dejar el miedo a un lado. Y como yo digo, siempre hay gente que le va a gustar lo que tú haces y hay gente que no, pero amén, o sea, el mundo es así, ¿me entiendes? Sí, uno no puede complacer a todo el mundo. Y es algo que yo admiro mucho de ti. Y es el hecho de que con el paso de los años, que nosotros que nos conocemos de hace mucho tiempo, lo sé y por eso me encanta de ti y de tu trabajo. Y es que tú siempre te has mantenido auténtica a lo que tú eres y a lo que tú crees. Tú nunca, en mi opinión, tú nunca has sido alguien que se ha ido de que por lo más comercial, como que, esto es lo que está vendiendo ahora, déjame hacer esto. Yo siento que tú siempre en cada momento has hecho la música que a ti te gusta hacer, has cantado de los temas que a ti te gusta hablar y has hecho lo que te gusta. Y Sí, eso es algo que en la industria, quizás en la industria de la música más que en la escritura, se vive mucho a veces. Y es como el mercado tejiversa el talento y la visión de un artista. sí. Y no, o sea, no está mal tomar cosas que están de moda, o No, sea, no, exacto, no está mal, pero es como tú dices, no es como que tú vas a dejar de ser lo que tú eres simplemente por complacer a la industria. correcto. Y es mi punto. A mí la música tuya me encanta porque es música real. Lo que tú cantas en tus canciones, lo que tú dices en tus canciones, yo que te conozco, sé que eso es muy tú. Ay, gracias. Y es otro punto al que quería ir. Sé que yo que he hablado contigo del arte en muchísimas etapas de nuestras vidas. Wow, sí. Sé, por ejemplo, que a ti te gusta mucho la música de Shakira Sí, y sé que también sigues mucho a Residente. sí, me encantan los dos. ¿Tú los ves como artistas o como inspiración? Porque quizás eso, al menos en mi caso, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, yo admiro mucho a George Martin y muchas cosas de las que yo escribo me inspiro en George Martin. Pero por otro lado, vamos a decir, Carlos Ruiz Zafón, yo lo admiro, para mí él es excelente, pero yo realmente no me identifico personalmente con, o sea, su prosa no es mi estilo y yo no tomo Exacto. inspiración propiamente de él. Entonces, por ejemplo, en el caso de ellos dos, ellos, ¿tú los ves más como artistas quienes tú admiras o más como influencias o hay otros artistas que forman, toman un papel en ese aspecto? Bueno, Shakira indudablemente como inspiración, o sea, como artista y como inspiración, porque incluso hasta desde, y es sin querer, no porque yo quiera, hasta en el vestuario y la forma de mi
apariencia como artista, hay cosas que al fin y al cabo yo veo y digo: "Ay, pero eso fue como de Shakira que me", pero no es que yo quiero imitarlo, es como No, no, que yo sé, muy inconsciente. sí, es como que yo crecí viéndola a ella y hay cosas, por ejemplo, de cantar descalza en algunos conciertos, como elementos que Shakira lo ha utilizado y que yo lo fui como tomando, lo hice como propio. Pero es como te digo, eso sale de forma como natural, porque no es que yo diga, ay, hoy quiero vestirme como Shakira, no, es como que, ay, mira qué lindo, me gusta. Y después me doy cuenta que fue como que yo vi a Shakira con algo similar. Sí, sí, exacto. Quizá en el momento que tú estás Sí, eligiendo el vestuario, tú como que hiciste una imagen en la cabeza y luego te diste cuenta que exacto. esa imagen quizá pudo venir inconscientemente de Entonces, esa... es un problema porque yo siempre trato entonces de que no sea tan parecido porque para el público podría verse que uno lo está copiando, tú sabes. Sí, Y entonces en el caso de Residente sí es más como inspiración porque hasta ahora creo que no he hecho nada así como similar a lo de ellos. En sus videos sí he tomado elementos como de referencia. Sobre todo hay un video que se llama El Desencuentro. Creo que ese está en el último disco de Calle 13, porque tú sabes que ahora él es residente solo. sí, sí. No estoy segura, pero bueno, se llama El Desencuentro. El video, que fue con frutas y eso, ese video a mí me inspiró para el video de Me Enamoré. O sea, fue diferente al de Residente, pero sí recuerdo que incluso cuando trabajé con el director, nosotros hacemos como como si fuera un brief con Sí, todas las ideas. Eso mismo, una lluvia de ideas y le mandé, exacto, un brainstorming. sí, yo recuerdo que ese video yo tomé un capture y le mandé eso como referencia. Yo le dije, yo quiero esos colores así en el video y ya, salió eso. Sí, uno toma así como que esos detalles y la esencia a veces de ciertos artistas. Yo, por ejemplo, como te dije, yo soy fanático de George Martin y tomo mucha inspiración en su estilo. Y Chévere, la prosa de George Martin es muy descriptiva. Él se toma su tiempo en hablarte de los detalles del ambiente y que las personas y que lo que sienten. Y eso hace, te crea un sentimiento particular en la escena que se está contando y ese estilo, esa forma de describir los detalles y las cosas, a mí me gusta mucho y yo trato de emularla dentro de lo posible porque exacto, con tu Martin es una estilo. pieza de arte única, pero trato como de tomar esos detalles que no me pasa, como te comentaba, con Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón es mucho más elegante y refinado en su prosa. Él también es bastante descriptivo, pero es mucho más refinado. Su letra es más pulida Exacto. y no me gusta tanto quizás para el tono del proyecto en el que estoy trabajando, pero es así, uno puede admirar a un artista y tal vez no necesariamente verse influenciado por él, y el caso contrario, puede uno influenciarse por él, sin embargo, tal vez no directamente querer hacer lo mismo que ese artista hace. Claro, no, a mí me pasa eso con muchos artistas. Déjame ver si recuerdo. Bueno, por ejemplo, Adele, a mí me encanta verla, o sea, sus videos, pero por ejemplo, a mí como artista no me gusta esa puesta en escena, por ejemplo. Tú has visto los videos de Adele, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Tú ves que ella es súper sobria, con su vestuario, súper Sí, es muy elegante, sutil por un lado y a la vez como que muy, dramático. sí, raw. Exacto, entonces, por ejemplo, a mí me encanta verla así, pero a mí como artista, tú que has visto, me gusta como moverme más. Sí hay Sí. canciones que me gusta cantarla en ese estilo, pero no todo el concierto. Pero es Adele, o sea, como tú dices, ella tiene un estilo único, ella, ¿qué decirte? Esa es su voz, su identidad, Exacto, eso es el estilo al que ella aspira y proyecta. Pero es exacto, así, uno en todo el proceso artístico, pienso que esto es válido para cualquier, uno evoluciona muchísimo a lo largo del proceso. No sé si te ha pasado que tú escuchas tal vez uno de tus primeros trabajos y comparas, vamos a decir, con tu estilo ahora y como tu conocimiento actual y cosas, y tú dices, pero ¿por qué yo hice eso así? Eso no está bien, eso debió de ser de tal forma. eso es mi diario vivir, o sea, yo soy súper perfeccionista o sea, por ejemplo, yo lancé el disco en noviembre y ya hay varias de las canciones que aquí entre nosotros, yo la escucho y digo, ay, ¿qué fue lo que yo grabé?
Pero en ese momento, para mí, eso era lo máximo, en ese momento. Entonces, es como una búsqueda constante de uno, estarse mejorando siempre, como, no sé, Sí, en sí, o sea, yo tengo, lo mencionaba en el capítulo de la semana pasada, yo tengo algo publicado en Amazon, La Cruz de la Colina, y yo leí algo, un fragmento de eso la semana pasada, y yo me quedé, ¿qué es lo que yo escribí? ¿Qué es esto? O sea, no me gusta para nada, yo no puedo leer esto, no me gusta. Pero eso, en ese entonces, para mí, eso era, mira, lo de, máximo. de ahí a ganarme un premio Nobel de literatura. O sea, pero es así, uno va, a medida que uno va creciendo, que uno va teniendo más influencia, que uno va desarrollando y puliendo su arte, uno va adquiriendo mucho más conocimiento y mucha más, un ojo más crítico, digamos, hacia el trabajo propio. Sí, no, y creo que, por un lado, o sea, no sé si a ti te pasa, a veces uno es demasiado autocrítico y eso, en cierta forma, le puede afectar como en la parte creativa, porque uno siente que nada es suficiente. Sí, Entonces también irse por ese extremo no es correcto. Ahí viene lo que te hablaba el otro día del bloqueo, o sea, de la música, por ejemplo, en mi caso, lo más difícil para mí es escribir la canción. O sea, cantar se me da de una forma más natural. Presentarme por igual, o sea, ya yo no tengo miedo escénico, por ejemplo. Como cuando empecé hace 12 13 años que yo me ponía hasta roja cuando cantaba. sí, yo recuerdo en el instituto cuando te ponían on the spot para que cantara y cosas, que tú a Sí, veces sí. como que te tomaba un momentico, tú terminabas de soltarte. Sí, no es fácil, pero ya eso, por ejemplo, no me pasa. A diferencia de con lo de escribir las canciones, no sé, como que todavía, y es por lo mismo, porque uno como que se autocritica mucho Sí. y siempre está esa pregunta de que, y esto suena bien, y esto está bonito, y la canto un día, ay, qué linda, y al otro día, ay, no, qué porquería. Entonces, es como que una lluvia de emociones y estoy trabajando en eso. Incluso ahora mismo, en la cuarentena, estoy aprovechando para como quitarme esa barrera Sí. de compositora, porque realmente yo entiendo que no me permite ser productiva, porque si siempre me estoy criticando y me estoy frenando, no voy a fluir. Entonces, estoy trabajando en eso. Es un balance. Yo, por ejemplo, algo que, y voy a citar dos cosas ya para dar una, vamos a decir, conclusión a este punto. Primero, por un lado, admiro mucho un comentario que hizo Lady Gaga hace un tiempo, que ella le preguntaron que si ella pudiera cambiar algo de la música de sus primeros discos, que si ella haría algo diferente, porque Ujú. ella en su carrera, sé tú que conoces, está familiarizada con su trabajo, el estilo de ella es súper versátil, o sea, ella ha hecho De todo, de todo prácticamente. Entonces ella respondió que ella no cambiaría nada, porque si bien quizás lo que ella hizo en 2008, 2009 con The Fame Monster, esa época, si bien eso es totalmente diferente, digamos, al trabajo que ella ya ha hecho más reciente con Joanne y con Star is Born, que ese trabajo que ella hizo en ese entonces era truth to her reality, era como que adecuado a la identidad de ella en ese momento. exacto, Esa era ella en ese momento y ella no siente la necesidad de que eso deba de ser diferente porque esa era ella en ese momento. Ahora es otra persona y por eso ella ahora hace una claro. música diferente. Pero en ese entonces eso era lo que su realidad, su arte. Y ella no tiene por qué desmentir ese trabajo que ella hizo en ese entonces. Sí, Y no, por... a eso me refería, o sea, hace un rato de que, y perdón que te interrumpa, No, no te es preocupes. eso, es como que en el momento uno está tratando de dar lo mejor de sí y como tú dices, la realidad, o sea, eso es lo que yo soy en ese momento, pero quizá en 4 o 5 meses ya es diferente. Sí, exacto. Pero por otro lado también es importante mantener siempre la mentalidad de que siempre que uno lo esté haciendo con una ideología de crecer, yo siento que Sí, no es dañino ese pensamiento de siempre aspirar a más, porque siempre es bueno aspirar a más y siempre querer como que un poquito más y como que, ok, ¿cómo me puedo desafiar ahora? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Por ejemplo, dentro de la misma historia que yo estoy haciendo ahora, en el segundo libro, yo siempre, por ejemplo, quise hacer una historia que fuera como detectivesca. Y hay un personaje que es un detective y esa es
una trama aparte. Dentro de todo lo que está pasando es una trama, pero me tomé el desafío y me tomé el reto de yo construir una historia desde una perspectiva un poco detectivesca dentro de un Exacto. proyecto de fantasía. Es así, uno trata de retarse, de innovarse. Quizás esa historia de ese personaje no sea la más efectiva, tal vez a la gente no le guste mucho, so be it, pero es ese sentimiento de siempre tratar de innovar, de siempre tratar Sí. de romper lo estático, de no mantenerse en el mismo sitio siempre. Sí, no, es lo mismo que tú dices. O sea, por ejemplo, ahora, volviendo a lo de la cuarentena, yo estoy tratando de escribir cosas sobre las que yo no he escrito. O sea, como que me puse ese, Ok, ese reto, como de cosas que quizá 6 meses atrás me daba miedo hablar. O no miedo, pero como que yo decía que, no, esa no es mi voz, pero que ahora sí me interesa hablar sobre eso. Entonces, estoy tratando de hacer como ese ejercicio de que no sea solamente de amor y desamor, por ejemplo. Que hay sí. muchos otros temas en la vida que uno puede desarrollar. Entonces, nada, vamos a ver qué sale. Estoy ansioso por escucharlo, pero me identifico con eso porque, por ejemplo, yo soy una persona que yo hace mucho tiempo yo decía, a mí no me gusta hablar de política, a mí no me gusta hablar de religión, no me gusta tocar esos temas, etcétera, one, two, three, whatever. Sin Ujú. embargo, el libro mío tiene contenido político y social y religioso y mamacita, o sea, y ahora me encanta hablar de eso porque hablando de eso genero muchas ideas para la historia y eso, pero tú me buscabas hace 6 7 años, yo ni matado me gustaba hablar de ninguno de esos temas. Sí, no, me pasa igual. O sea, yo creo que tiene que ver con crecer. O sea, ya somos Sí. adultos, literalmente. Tú sabes, entonces como que No lo uno digas ya, muy alto. ya uno, por ejemplo, a mí me pasa que con los temas eróticos, por ejemplo, sí yo tengo alguna pincelada en algunas ocasiones, pero nunca me he atrevido como a hablarlo directamente, así como súper Sí, explícito. Entonces, estoy trabajando bueno, voy a empezar a grabar una canción con un productor y él me dijo hace poco, yo quiero escucharte cantar canciones más eróticas, o sea, desde el punto de vista de una mujer, cómo es, por ejemplo, una relación sexual. O sea, porque siempre vemos, por ejemplo, en el reggaetón o la música urbana, siempre son los hombres que hablan de ese tema. sí, sí, No sé si te has dado cuenta, como que las mujeres son pocas las que hablan ese tópico. sí, Entonces, realmente. él me dijo, yo sé que tú puedes hacerlo y me gustaría ver eso en ti. Entonces, estoy trabajando en eso. Tú sabes, estoy tratando de. Una nueva dimensión de Merlis. Sí, porque, o sea, esa dimensión está ahí, pero que uno quizá por tabú, por miedo, La misma sociedad a veces. exacto, la forma en que criaron a uno no se atreve a hablar sobre ese tema, pero Sí, está sí, ahí porque. es así. Yo mismo en Bandever, el proyecto que estoy trabajando, como te dije, toco a veces ciertos temas religiosos que puedan considerarse tal vez un poco sensibles, muchos temas de sexualidad y de orientación sexual, que también Sí, pueden ser temas un poco sensibles, quizá o delicados, y trato de medio como que mezclarlos entre la historia, realmente no son el meollo de lo que está ocurriendo en la trama, ni mucho menos, pero están ahí, están presentes y quizás son cosas que una persona cualquiera, alguien tal vez más conservador lo lee y dirá como que se levanta así la bandera roja, como que, ¿qué es ya, esto? y esto. No, pero, o sea, es chévere porque es como yo digo, o sea, la sexualidad forma parte del ser humano, es algo Sí, normal, porque nos han enseñado que es lo contrario, tú sabes. Entonces estoy trabajando en eso, como en quitarme es como desaprender para aprender, como en esa filosofía, de sí, sí, aprender lo que nos enseñaron para entonces uno mismo ya crear su propia filosofía en torno a ese tema. exacto. Siento que es lo más ideal en ese aspecto. Tú estabas comentando de que estás trabajando ahora en la letra de esas canciones y escribiendo esas canciones y eso. Y yo sé también, por ejemplo, que tú trabajas mucho, bueno, tú tocas tus instrumentos, tú, compones mucha de tu música. Cuando tú estás pensando en una canción nueva, ¿tú vas directamente a la letra o entras más por la melodía o depende de la canción? Depende de la canción, porque a veces me ha pasado que viene la letra con la melodía, pero en mi caso casi siempre como que me gusta generar las melodías primero, porque el mood de la canción como que a partir de ahí yo voy escribiendo la historia. O sea, para mí en ese sentido la melodía es más importante.
Sí, Porque no sé si a ti te pasa que tú escuchas canciones en otro idioma, por ejemplo, y tú ni siquiera estás entendiendo lo que está diciendo, sí, pero el mood de la música te te transporta. orienta. Sí, entonces trato de enfocarme más en eso, en la melodía. Si tú tienes una buena melodía que enganche con la gente y que conecte, probablemente tú vas a tener una buena canción. Por ejemplo, es lo que me pasa mucho bueno, con la misma canción Más Feliz que una de tus favoritas y con Mil Años Luz. O sea, esas dos canciones y ahora con Lo Mejor me está pasando también, que la gente conecta muchísimo y me he dado cuenta que es por la melodía que tiene la canción. Sí, qué bueno que mencionaste la canción más feliz, porque yo le estaba pensando ahora que tú estabas diciendo eso, que la canción más feliz, contrario al título, no es una canción alegre No, y la no. melodía inspira ese sentimiento un poco melancólico. Yo siempre te he dicho que a mí me fascina el intro de esa canción con Sí, el tambor. A mí me encanta porque siento que te pone en ese mood exacto de esa canción y no sé, como que te lleva a ese plano. Porque de nuevo, cualquiera oye ese título y piensa que eso es una canción alegre, así estilo One Direction, Best Song Ever, pero no, sí, es realmente el sentimiento de la canción es todo lo contrario. Y es la exacto. melodía que te lleva a entender ese punto. Sí, no, ese título fue, incluso fue papi que se lo puso, porque yo recuerdo que yo le canté la canción a mi familia en la sala hace, bueno, como en el 2009 por ahí. No, para 2009, 2011, perdón, 2011. Antes de yo grabarla y todo, y yo decía, pero no le tengo el nombre, entonces en el coro yo decía, la canción más feliz, y papi dijo, pero es el nombre de la canción. Y yo, ay, pero mira, qué chévere, me gusta, porque es como un título que da lo contrario, o sea, ¿cómo se diría Exacto, eso? crea esa paradoja. Ah, exacto, esa palabra, la paradoja. Y se quedó así. Y mira, esa canción, todavía la gente siempre incluso en los conciertos, me la pide muchísimo, porque no sé, la gente conecta mucho con ella. A mí me encanta. Yo recuerdo cuando tú cuando tú publicaste el video, que tú me lo mandaste y que tú me dijiste de si yo entendí los mensajes subliminales en el video. Y yo recuerdo como si fuera ahora que a mí de una vez yo entendí la idea de los globos negros y cómo están separadas las personas y hasta que no dejan ir ese globo negro llegan a conectar, como que dejan ir ese sentimiento. Sí, Y es como que toda esa historia, toda esa idea, que es, de nuevo, ese contraste entre lo que uno cree que es más lo que en verdad es, no sé, ese contraste, esa conexión entre las dos ideas, esa canción para mí de verdad que lo hace fenomenal y el hecho de que la gente todavía te lo pide en los conciertos, de hecho el otro día que estaba en el live vi que no solamente yo le estaba pidiendo, pienso que es testamento real, ¿verdad? De que es un excelente trabajo el que tú hiciste con esa canción. sí, en verdad. Y mira, que, o sea, volviendo a lo de las casualidades, esa canción yo la escribí, recuerdo yo en mi habitación donde mami, cuando yo vivía allá, así como súper random, o sea, no fue que yo dije, me voy a sentar a escribir la mejor canción, no. O sea, para que tú veas que a veces las cosas que tú menos planificas y que tú menos, o sea, que tú las dejas ser, son las que mejor quedan. Y el arreglo que le hizo Jonathan Piña, que es un productor de Santiago, fue como lo que le terminó de dar el toque a esa canción. Porque uno la escribe con la guitarra solamente. Sí, Cuando yo la compuse, yo no me imaginaba cómo iba a ser la batería ni nada de eso. Yo simplemente la grabé con la guitarra, se la mandé en una nota de voz y él me mandó la idea para atrás y yo dije, ay, sí. O sea, como que, porque yo no soy arreglista, o sea, sí. aunque yo decía, Es un trabajo completamente distinto. sí, sí, no, eso yo tengo nociones, pero no, eso hay que estudiar mucho para eso. Eso le dejo a lo que sabe. Exacto. No, a mí me pasa totalmente cuando yo escribo, que por ejemplo hay temas de edición que yo nulo, cero a la izquierda, no conozco. Yo me preocupo de yo tratar de pulir la historia yo, lo que yo puedo, lo más que puedo, corregir falta ortográfica y cositas así, pero hay temas de edición que eventualmente yo no puedo tocar porque no conozco. Y por ejemplo, los otros días estaba con el tema de comenzar a traducir, está escrito en español, quería traducirlo en inglés. Y traducir es un trabajazo y yo sé que hay gente que se dedica a eso, pero que ha estudiado para hacer eso. Y yo, mira, o sea, de verdad le saco su plato aparte porque yo, o sea, lo intenté y realmente
No, cuesta mucho. y te agota, o sea, porque de eso se trata lo del trabajo en equipo, o sea, que cada quien pueda, por ejemplo, yo toco la guitarra, pero yo no soy guitarrista en mis conciertos, o sea, para eso yo tengo un guitarrista que sabe más que yo, tú sabes. O sea, yo Sí, puedo tocar la guitarra en una o dos canciones, sí, pero yo sé que tú la tocas, la sacas así, pero para canciones específicas. exacto, porque yo entiendo que yo no soy la mejor guitarrista del mundo, entonces yo dejo que quien sabe de eso que lo haga. Y me enfoco en lo que sí soy realmente buena, que ya interpretando, cantando, porque no se puede hacer todo. O sea, por más que uno quiera, por más que uno se prepare, si tú eres un pulpo, no vas a ser bueno en algo, tú sabes. Sí, es como dice la frase, el que mucha abarca poco aprieta. Y qué bueno que sacaste ese punto, porque siento que es muy importante, cualquiera que nos esté escuchando, que tenga ese interés en el arte y en cualquier rama, en verdad. Tener la Sí, conciencia de que a veces hay que dejar ir. No se puede hacer todo. claro. Yo No, mismo, como dije, yo quería, me encantaría yo sentarme a traducir mis libros y que sí o qué, pero ¿qué te digo? Mis libros tienen, el primero tiene cerca de 240.000 palabras, el segundo tiene cerca de 260.000 palabras. ¿Con qué tiempo, produciendo yo 0 pesos de ese trabajo, me siento yo a traducir todo ese material sí, sin experiencia de traducir alguna? O exacto. sea, no puedo hacerlo, no puedo. Y uno tiene que reconocer eso y seguir con lo que uno puede. O sea, tú pudieras hacerlo, pero entonces estarías invirtiendo ese tiempo en algo que quizá otra gente lo pueda hacer mejor que tú y estás dejando de escribir, que es lo que realmente tú eres bueno. Exacto. O sea, yo tengo esos, por ejemplo, están esos dos libros ahí todavía estoy editando el libro 2 y eso. Pero sería entonces dejar de editar el libro 2 para traducir el libro uno, para luego volver a editar el libro 2 para No, traducir el libro 2, pero en todo eso estoy dejando de escribir el libro 3 que ya tengo la cronología hecha. Entonces, como que hay no, que demasiado aprender trabajo. a tomar y dejar. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no. Esa es la naturaleza de todo. Por eso es que Claro, hay tantas ramas en el mundo, porque cada cual se especializa en lo que es bueno. claro. Ya hay cosas que, por ejemplo, que por necesidad de que tú no encuentras bien en el momento, o también porque en el momento uno no quiere quizá invertir tanto dinero, ahí uno lo hace. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado hasta aprender a diseñar. O sea, no es Sí, que yo soy una diseñadora de que gráfica, pero me ha tocado, porque en momentos, quizá por la rapidez, necesito un arte, necesito algo rápido, y he tenido que aprender, ¿tú entiendes? O sea, no es que yo quise, de que, ay, voy a ser diseñadora, no, para nada, sino que las circunstancias, lo mismo de que estoy trabajando en la agencia digital, me puse a punchar y ya sé, tengo un par de nociones, ¿tú sí, entiendes? exacto. Es así. Pero, Yo mismo, por ejemplo, y disculpa que te interrumpa, yo mismo no, que- trabajo en novelas, pero yo me he visto en momentos estudiando escritura de artículos, escritura de ensayos, o sea, escritura académica propiamente. Y sí, muchísimas ramas que no son mis ramas directas, pero uno tiene que improvisar. exacto, porque no siempre uno tiene la posibilidad. Por ejemplo, ahora mismo, a mí me hubiese gustado yo poder saber grabarme con con mi computadora, un micrófono y algo casero, pero Sí, no lo sé hacer. Entonces ya es como que, cónchale, tengo eso una tarea ahora, tengo que armar mi home studio, como dicen, y yo ponerme a aprender a punchar porque ahora estamos en cuarentena. Entonces sería chévere yo poder grabar una canción a guitarra y voz, por ejemplo. sí, O sea, sería, pero al menos estás invirtiendo tu tiempo, o sea, no te estás desentendiendo del área totalmente, tú estás todavía trabajando en tus propias cosas en otro ámbito, que es sí, realmente eso lo sí. importante. Pienso que eso es algo muy importante para cualquiera que esté interesado en el arte, que algo muy importante es la consistencia. Siempre hay que estar encima de eso, siempre hay que tratar de o leer un libro o aprender algo nuevo o qué técnica yo puedo usar aquí o qué estrategia puedo usar allá, qué puedo hacer. Tratar de siempre revolucionarse a uno mismo, no quedarse en un mismo punto siempre. Sí, eso sí es verdad. Y ahora más que nunca, porque uno tiene tiempo de sobra. Ya lo sabes. Y bueno, siento que hemos cubierto muchos puntos interesantísimos. Si por mí fuera, duramos.
toda la tarde hablando de este tema. A Sí, mí, yo toda la vida he disfrutado mis conversaciones contigo. ay, lo mismo digo. Y nada, ya para concluir con este episodio, para aquellos que nos escuchan, que tengan tal vez algún interés en la música o en el arte en general, algún consejo o alguna motivación que les quisieras compartir de tu experiencia personal. Sí, claro. Bueno, en primer lugar es que uno tiene que seguir lo que uno le guste, porque como hablábamos ahorita, al fin y al cabo, si esa persona decide primero otro camino, al fin y al cabo va a volver al arte o a lo que le guste, porque así somos. O sea, puede que dure 2 o 3 años haciendo otra cosa, pero al fin y al cabo esa persona va a querer hacer lo que le hace feliz. O sea, por ejemplo, en mi caso fue la música. O sea, yo no podía vivir sin música. Bueno, pues yo dije, me voy a dedicar a la música y a la par estoy haciendo la comunicación, como quien dice, para comer. Mientras tanto, en lo que la música se sigue desarrollando. Y la preparación, yo pienso que la preparación es muy importante. Yo siempre recuerdo papi que me decía que si tú te sigues preparando, que te va a llegar la oportunidad, pero si tú no estás preparado, entonces si te llega la oportunidad, pues no la vas a poder aprovechar. Sí, eso Entonces, estoy totalmente de acuerdo. sí, no, que estudien mucho, que lean mucho y que sean fieles a sí mismos. O sea, si es una persona que lo que le gusta es cantar jazz y, por ejemplo, aquí el jazz es un género muy limitado, ok, haz jazz, pero fusionalo con otra cosa para que tú puedas llegar a otro público o busca estrategia creativa para tú encontrar ese nicho de mercado, por ejemplo. Sí, como nosotros hablábamos en el episodio de la semana pasada, estábamos diciendo que la rueda se inventó hace mucho. No busca inventar Sí. otra rueda, sino busca una forma innovadora de utilizar la rueda. Exactamente. Sí, y ahora con las redes sociales, eh, hay muchas formas, incluso de eso sí me ha ayudado la cuarentena, a yo, ¿cómo te digo? Por la falta de tiempo, usualmente yo casi no me da tiempo a crear, quizá hacer lives o hacer ese tipo de cosas, y ahora sí lo estoy haciendo, pero creo que lo voy a seguir haciendo aunque pase la cuarentena. O sea, hay herramientas que a veces uno no utiliza por la falta de tiempo, pero ya, mira que nada, la tenemos ahí, vamos a ser creativos, vamos a crear contenido chévere para la gente y que no sea solamente grabar una canción y hacer un concierto. O sea, mira esto que tú estás haciendo, tú eres escritor, pero tú estás grabando un podcast. O sea, eso es Totalmente sí, diferente a lo que... exacto, es una manera creativa de crear contenido. Sí, y es como tú dices, es tratar de innovarse. O sea, si te gusta el jazz, entonces trata de hacer algo que, si el jazz no es tan consumido, entonces trata de buscar la forma de tú introducirlo dentro del mercado, dentro de tu público. Y a lo que le dijiste, le agregaría también que siento que es muy cierto a tu realidad y es muy cierta a mi realidad también. No tengan dudas en sí mismos. Ah, No, sí. don't second thought yourselves. Si usted cree que usted puede, inténtelo. Nuevamente, Sí. lo peor que puede pasar es que eso no es lo suyo. No, y eso va a ser una batalla constante porque, como decíamos ahorita, tu trabajo no le va a gustar a todo el mundo. Entonces, como tu trabajo no le va a gustar a todo el mundo, siempre van a haber comentarios de haters o gente, ay, pero este sí es Charlie o este sí, ¿qué es lo que está cantando? O sea, siempre van a haber personas que van a hablar mal de tu trabajo. Pero yo digo que uno tiene que ser como los caballos en ese sentido. Tú Sí, no le mira hagas para el caso, frente. exacto, y simplemente tú tienes que saber si tú lo hiciste bien y te salió del corazón y tú técnicamente hablando, o sea, si tú cumples con los requisitos, por así decir, de que, por ejemplo, en mi caso, de que la canción afiné, y también si no quiero afinar la canción, porque también hay artistas que su modo de expresarse es de forma un poco desafinada, o sea, no sé si me voy Sí. a entender. O sea, es como tú dices, su estilo, si ese es tu estilo y tú sabes que tú lo estás haciendo porque te gusta, pues dale para allá. Y si tú confías en que eso realmente tiene futuro, no lo Exacto. dudes. Berlis, Sí. para nosotros un enorme placer el haberte tenido acá en Creative Station. Ay, para mí, no sé.
tenemos ahí palabreado algo para otro episodio, eso vendrá tal vez en un futuro, Sí, sí, y así claro. que manténganse al tanto. Pueden seguir a Merlis en sus redes sociales, en Instagram, @merliscamilo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, @Merlis Camilo. Sí. Y su música está en Spotify. Por favor, si no la han escuchado, dense el momento. Merlis es una artista súper talentosa, súper única, orgánica y que de verdad para nosotros acá en Creative Station un honor el haberte tenido acá y el poder compartir este momento y este tiempo contigo. De verdad, No, muchísimas gracias. gracias a ti, José. Tú sabes que, como te dije en un principio, aparte de, o sea, de admirarte como profesional y como artista, para mí tú eres uno de mis mejores amigos y espero poder seguir compartiendo mucho arte contigo. Y te Ojalá que deseo así lo sea. mejor con este proyecto, que venga mucha gente chévere a hablar contigo. Ay, sí, que sí sea. Que ustedes que están oyendo, por favor, a los DM Creative Station, lleguen allá, que de verdad este es un espacio completamente abierto. Estamos abiertos a hablar de cualquier rama del arte, la que sea, por favor. No se limiten. Muchas gracias a todos por escucharnos en este espacio de Creative Station. Hasta la próxima. Bye.